Existen muchos mecanismos de resolución de conflicto. Hemos escuchado hablar del arbitraje, de la conciliación, de la mediación y finalmente de la reunión restaurativa, en inglés Restorative Conferencing o conferencia restaurativa. Y son tres mecanismos de resolución de conflicto. El arbitraje en general es un juez que reúne a las partes, escucha las partes y toma su decisión, es decir, el juez mismo toma la decisión después de haber escuchado las partes. En una conciliación es un conciliador extrajudicial reconocido por el Ministerio de Justicia aquí en el Perú, que también reúne a la parte, instala un proceso de diálogo, pero muchas veces el diálogo no está tan fácil y no hay fácilmente de acuerdo entre las partes y es posible que el conciliador aporta él mismo la solución tratando de equilibrar un poco la posición de cada parte, ¿no? Un mediador, sin embargo, la diferencia entre conciliación y mediación, el mediador facilita el encuentro entre las partes, pero de ningún modo va a proponer una solución. La solución debe surgir de las partes, ¿no? Un mediador como conciliador debe ser neutro, imparcial, el proceso debe ser confidencial, etc. ¿Cuál es la reunión restaurativa o restorative conferencing? Yo creo que va más allá de la mediación, porque ahí lo que queremos es que primero para hacer un encuentro restaurativo entre víctima, victimario y lo que llamamos nosotros comunidad de apoyo, que puede ser familiares, amigos, colegas, tanto del victimario como de la víctima. Entonces podemos tener un encuentro con 8, 10, 11, 12 personas, hasta más. Lo que queremos es que haya un cierto equilibrio entre la parte víctima-victimario. Lo que queremos ahí en ese tipo es no ir directamente a cómo solucionamos, sino hablar del incidente. Entender quiénes ha sido afectado por este incidente o estos hechos. De qué manera han sido afectados, porque no siempre somos afectados de la misma manera, ¿no? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para que las cosas queden bien? Es decir, en esos procesos restaurativos hay diálogo, es un proceso formal manejado por un facilitador de la reunión restaurativa. Hay todo un programa de preparación a ser facilitador, es un mecanismo que necesita una preparación seria. Y yo, que he manejado bastantes reuniones restaurativas, lo que le puedo decir es que más la preparación está bien hecha, con seguridad la reunión misma va a salir de una forma positiva. En general no tendré sorpresa de lo que va a pasar en una reunión cuando hice una muy buena preparación. Y la preparación significa un encuentro previo con el ofensor, un encuentro previo con la víctima, con las personas de apoyo de cada una de ellas y entender cuáles son sus necesidades, cómo quisieran que el conflicto se resuelva, cuáles son sus temores, sus preguntas y tenemos que responder en eso. Y una vez listo, vamos de una forma voluntaria en ese encuentro restaurativo. La ventaja es que esos encuentros empoderan a los actores que son parte del conflicto, que pueden tener voz y que su voz sean escuchada. Cuidado, no quiere decir que los operadores de justicia pierden autoridad o pierden un actuar, al contrario, ellos son los que pueden proponer ese tipo de mecanismos alternativos al conflicto. El fiscal incluso previa sentencia podría proponerlo, existe la remisión fiscal en nuestro código. El juez antes de poner su sentencia podría proponer también un encuentro restaurativo o llámenlo mediación si quiere, o durante el proceso mismo o después del proceso.